El 28 de julio, la startup Synchron de Nueva York recibió la aprobación de la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos para probar su chip cerebral en humanos. Se trata de un dispositivo suficientemente pequeño como para ser instalado en la parte superior de la cabeza. Desde allí, recibe señales eléctricas que genera el cerebro. Funciona comunicándose a través de un pequeño cable con un segundo implante en el pecho. Después, un transmisor envía señales a un ordenador externo que está cerca del paciente. Con él se podrán controlar otros dispositivos, mover automóviles, enviar mensajes de texto, correos electrónicos o realizar compras por Internet. La empresa ha dicho que el objetivo de este chip es que las personas afectadas de parálisis puedan utilizar sus dispositivos digitales y ser funcionalmente más independientes. La compañía planea inscribir a 6 pacientes en su ensayo que se realizará en el Hospital Monte Sinai en Nueva York, un experimento que se llevará a cabo a finales de este año. El producto podría estar en el mercado en 3 o 5 años. No es la única empresa que se ha puesto en marcha con la tecnología de los chips cerebrales. Neuralink, la empresa de Elon Musk, también presentó el pasado mes de abril un chip cerebral, un dispositivo que conseguía que un mono jugara a los videojuegos con su mente. El empresario mostró su deseo de que el chip sirviera para curar la ceguera, el daño cerebral y las adicciones. Pero además de todos estos beneficios que pudieran aportar este tipo de chips, ¿cuáles son los peligros? ¿Seríamos los humanos hackeables con un chip de estas características? ¿Una máquina podría llegar a manipular nuestros pensamientos o sentimientos? ¿Y si estamos conectados a un ordenador, qué ocurriría ante un ciberataque? Para tratar este tema tenemos con nosotros al youtuber Pedro Rosillo. Buenas tardes, Pedro. Hola, bien. ¿Qué tal? En YouTube, bueno, en el canal que tienes, has tratado en más de una ocasión este tema. Yo te quería preguntar, ¿tú estarías tranquilo con un chip de este tipo en tu cerebro? No, en absoluto, para nada. En absoluto, entre otras cosas, porque tendría un receptor. Quiere decir, lo mismo que el chip se convierte en un emisor para máquinas, esas máquinas que interactuarían con el ser humano, también se convertiría en un auténtico receptor dentro de tu cuerpo. Y hoy la tecnología está suficientemente avanzada como para pensar que podría ser controlado a control remoto. Indudablemente, todos tus pensamientos, tus sentimientos, etcétera, 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 te convertiría en una especie de cyborg, un transhumano, ¿no? Que es lo que es la moda, digamos, que esto lleva estudiándolo hace ya más de 20 años. Bueno, se lleva escuchando más de 20 años, pero realmente esto es bastante antiguo ya. Por cierto, Pedro, hablabas del transhumanismo, precisamente es el término que se utiliza para esta serie de personas que tendrían este chip dentro, ¿no? Mitad de máquina, mitad humano. Y claro, la pregunta que nos hacemos muchos es ¿cómo podrían convencer las élites a la población en general para instalarse un chip de estas características? Porque así a priori la misma reacción que has tenido tú probablemente la tengamos tanto Nerea como yo como cualquiera que nos esté viendo. Y fíjate, Pedro, que hay un vídeo en internet que fue publicado en el año 2012 que se llama Jaque Mate a la Humanidad, que nos da una pequeña pista sobre cómo podrían convencernos la élite de llevar un chip de estas características. Véanlo, es un vídeo que se publicó en el año 2012 y vete a saber, pero lo mismo, cualquier parecido con la realidad sea tan solo una casualidad. Decía esto este vídeo. La crisis sanitaria. Para consolidar el proceso de control masivo se provoca una epidemia. Los medios de comunicación exageran la situación y generan un estado de pánico. Con el avance de la epidemia, las autoridades establecen que la única manera de controlarla es implantar un chip que monitorice a cada ciudadano para detectar rápidamente la aparición de nuevos brotes. El chip se usa también para almacenar todos los datos de cada persona, su perfil físico y psicológico y el dinero electrónico del que dispone.
El dinero físico desaparece por considerarse antihigiénico, incómodo e inseguro. En la mente del ciudadano se implantan estas ideas. Chip es igual a dinero, chip es igual a medicinas, no chip es igual a muerte. Combinados con el chip, Internet y el sistema de computación en la nube serán la base del control masivo. Toda la información se almacena en servidores remotos, lejos del control del ciudadano para conseguir el dominio absoluto de la red. Internet combinado con el chip se convierten en el gran hermano. Tal y como decíamos, Pedro, es un vídeo que se publicó en el año 2012, hace ya 9 años. Se llama Jaque Mate a la Humanidad. Si no lo han visto, pueden entrar ustedes en Google. Se encuentra de una manera relativamente sencilla. Y lo cierto es, Pedro, que da miedo ver, después de esta pandemia que hemos tenido, este vídeo unos años después. Sí, sí, es que esto del Verici es muy antiguo, ¿eh? Esto, aunque parezca que ahora se está poniendo de moda, pero lo que es el Verici se hablaba ya hace 20 o 30 años de ello. Lo que pasa es que quedaba como algo de los conspiranoicos y tal, cosas de la conspiración. Y ahora la gente lo está aceptando con muchísima normalidad. Y yo pienso que llegará a aceptarlo con muchísima normalidad. Evidentemente, la gente es muy reticente a meterse algo dentro del cuerpo. Entonces, primero tienen que acostumbrarla. Hemos tenido, por ejemplo, unas modas, por ejemplo, las modas de los tatuajes. Antiguamente, pues yo me acuerdo que los tatuajes simplemente se lo ponía la gente pues más de ámbitos, en fin, más marginales, ¿no? Y hoy se lo pone todo el mundo, es como una auténtica moda, ¿no? Quiere decir, la gente ha perdido el miedo a tatuarse. Lo mismo que te tatúa un pájaro, te pueden tatuar un código de barra, que también es posible, o incluso ya hay chips que podrían formar un dibujo, incluso dentro de tu propia piel. Es decir, no lo van a hacer de forma muy directa, pero lo van a implantar poco poco. Esta gente también lo que le gusta mucho es perseguir fantasmas, cosas que no existen. Por ejemplo, tuvieron una gran oportunidad, se empezó a hablar mucho del chip, por ejemplo, en la época de Bin Laden. Porque claro, todo el mundo podía ser un terrorista que llevara una bomba en un avión, o todo el mundo era un potencial terrorista. Quiere decir, a esta gente le gusta mucho el enemigo invisible, ¿no? O sea, algo que no puedes ver, algo que no puedes tocar, algo que tienes que desconfiar de todo el mundo, del que tienes al lado. Entonces, claro, para controlar a todo el mundo, qué mejor que instalarse un chip, ¿no? Quiere decir que siempre lo van a hacer, siempre te intentarán convencer que es por tu seguridad, por tu bien. Hombre, nunca te lo van a hacer directamente, ¿no? Es porque queremos controlarte, ¿no? Es porque nuestras empresas consideran que tú eres nuestro producto. Eso no lo van a hacer nunca. Te tendrán que vender la moto, te tendrán que decir que es algo muy bueno. ¿Por qué? Pues porque te va a proteger de la seguridad, porque vas a poder interactuar con las máquinas, etcétera, etcétera, etcétera. Pedro, comentabas el tema de seguridad y es una manera de convencernos de alguna manera. Yo recuerdo que ya hace años se mencionaba ese chip a nivel sanitario, ¿no? Porque era una manera de tener la historia de un paciente, de una persona que se ha podido accidentar o que está inconsciente, y una manera de saber en ese momento de urgencia o de emergencia patologías o medicaciones, etcétera. Relacionado a esto que ya se escuchaba hace años, ¿no? Como algo bueno, beneficioso, en el caso de que tuviéramos una emergencia, para que ese sanitario a la hora de atendernos pudiera tener nuestro historial. Y con la situación en la que nos encontramos de la pandemia, que ya tenemos el pasaporte COVID, que a día de hoy viene en papel, viene en móvil, podemos enseñar ese certificado, ese pasaporte COVID. Es una manera, como un principio para que nos puedan meter luego lo del chip como tipo pasaporte COVID. Totalmente. Y hay que decir una cosa bien clara, de que esto es algo de que está coordinado por todos los países. Quiere decir, es algo tremendo, porque es que te das cuenta de que son todos los países, todos los presidentes los que están yendo hacia la misma dirección. Es como si alguien estuviera arriba de ellos y le estuviera diciendo, ahora toca esto, ahora tenéis que decir esto, ahora hay que implementar esto. Quiere decir, todos los países siguen el mismo criterio, todos los presidentes de gobierno siguen el mismo criterio.
Y evidentemente el pasaporte de vacunación es un principio. Primero lo tendrás fuera, después lo tendrás dentro de tu cuerpo. Ahí lo tendrás todo, no solo lo sanitario, sino tendrás tu identidad, incluso se decía de hace ya muchísimo tiempo que incluso tendrás tu dinero. O sea, que en el momento que tú no le sea útil al sistema, como en China, que es algo que tienen un pasaporte del buen ciudadano, en el momento que no sea un buen ciudadano te pueden desconectar. Imagínate, te desconectan y no puedes comprar, no puedes vender, no puedes nada, no tienes identidad siquiera. Y en el futuro, quién sabe si te pueden hackear, vamos, el cuerpo por completo, porque al tener un chip, ¿quién dice que no te pueden mandar, por ejemplo, una carga eléctrica y tiene un receptor dentro de tu cuerpo? Quiere decir que incluso tu cuerpo te lo podrían hackear por completo. Quiere decir, es realmente un peligro. ¿Podría tener el chip aplicaciones buenas? Pues por supuesto, a lo mejor para personas parapléjicas, casos de ese tipo, que podrían comunicarse con máquinas, podría hacerle la vida mejor, pues sí, siempre con su consentimiento. Podría ser una aplicación buena, pero claro, lo mismo que lo dedicas para el bien, lo puedes dedicar para el mal, y ahí está el peligro. Por cierto, hablabas de la posibilidad de hackeo y estamos viendo ahora mismo en imágenes el famoso Cyber Polygon, que es un evento que tuvo lugar el pasado mes de julio, donde las élites mundiales, en este caso el Foro Económico Mundial, que ya sabemos que ahí adentro están todas las élites mundiales de alguna manera, estaban advirtiendo sobre el peligro de un posible ataque a todos los ordenadores del mundo, a todo el sistema mundial. Decían además, el eslogan era que el ataque a una sola empresa podría dejar a una cantidad importante de ciudadanos del mundo sin suministros. Es decir, si estamos conectados a una máquina mediante a un chip, que era lo que avanzabas tú, no quiero ni pensar si hay un ciberhackeo a nivel mundial, porque claro, aquí estamos hablando, lo que hemos visto en el vídeo introductorio, que tu cerebro puede mandar señales a un ordenador, pero tal y como apuntabas tú, puede ser al revés. Podrían acabar con el libre albedrío, con nuestros pensamientos, en fin, dejaríamos de ser humanos, literalmente. Totalmente, por eso hablan del transhumanismo, nos convertiríamos en cyborgs, mitad máquina, mitad humano. Y, por supuesto, pues desaparecería de nosotros la empatía. Pero bueno, es que también se ha hablado de, por ejemplo, en el mundo futuro, pues de que los seres humanos nazcan en probetas, quiere decir, fuera del seno del útero materno. Quiere decir, sería una humanidad entre mitad máquina, mitad de una humanidad deshumanizada, en donde la empatía hacia la otra persona prácticamente no existiría. Así es como describen esta gente el futuro. Quiere decir, un humano un poco raro, quiere decir, un humano sin empatía y sin sentimiento, en donde ni siquiera los que nacen ya tienen el contacto de la madre, ¿no? Digamos que este tipo de empresas como el Ciberpoligón, como el Foro Económico Mundial, es el mensaje tan esperanzador, entre comillas, que nos espera por nuestro bien, por supuesto, a todos. Hablando de ciberataques, efectivamente hemos tenido muchos ciberataques. Digo, vemos lo que son las empresas, sobre todo a raíz de la pandemia, que el teletrabajo se ha instaurado en muchas empresas, han tenido que bajar sus sistemas de seguridad para que la gente pudiera teletrabajar, y esto lo han aprovechado los hackers para poder atacar a esas empresas, ¿no? Y son muchas las que en el último año han sufrido diversos ataques y bloqueos por parte de los hackers. Entonces, viendo este problema de seguridad que hay, ¿no?, que las empresas, pues lo que decimos, ¿no?, pues para poder teletrabajar bajan su seguridad para que los empleados puedan acceder, y que es tan fácil para esos hackers poder acceder a ello. ¿Tú crees que la gente normal que se fuera a implantar el chip lo aceptaría sin problema? Desgraciadamente sí. ¿Por qué? Porque el poder de la propaganda es muy fuerte, y cuando te están machacando por todos los medios de comunicación las 24 horas del día, la gente, sobre todo, digamos, las mentes más maleables, pues enseguida caen. Yo pienso que sí, que la mayor parte de la gente sí se lo implantaría con una fuerte propaganda.
Y eso está al alcance de las élites, pues porque los grandes medios de comunicación son todos de ellos. Entonces, solo hace falta que 24 horas te estén machacando con la misma historia para que tú al finalmente termines convencido. Normalmente no te lo van a implantar así porque así. Habrá siempre un pretexto. Habrá un ataque terrorista, por ejemplo, cualquiera puede ser un terrorista, por eso es bueno que todos estemos identificados con un chip, por ejemplo, o una pandemia, una gran crisis sanitaria en donde haga falta saber quién está vacunado o quién no. Quiere decir, siempre usarán una excusa, aprovecharán un gran evento, provocado por ellos mismos, como hacen, como se ha hecho siempre en muchísimas naciones, y para implantarte eso. Quiere decir, nunca te van a decir, no, es que esto te lo vamos a implantar ya. Pues la gente lo rechazaría. Primero habrá una gran propaganda y después un gran evento tipo terrorista, tipo pandemia, tipo, en fin, algo que ponga en peligro tu seguridad, tu vida, y entonces te ofrecerán la solución. Si te pones esto, tu vida está a salvo. De esa manera, el 60% se lo pondrán. Siempre habría una resistencia. Siempre habría una resistencia de gente que dijera que no. Pero la gran mayoría yo pienso que sí que se lo pondría. Por cierto, que decía yo que me recordaba esto quizás un poco a lo que pasó en el año 2001 cuando cayeron las Torres Gemelas y se implantaron todos los controles en los aeropuertos que antes no existían, al menos de manera tan exhaustiva, ¿no? La gente además incluso lo llegó a pedir. Y ahora que hablabas de la resistencia, una última pregunta ya para terminar. Claro, alguien que nos está viendo y que ve que esto del chip está más cerca que lejos y que se acerca más a la realidad que a la ciencia ficción, dirá, madre mía, ¿qué puedo hacer yo si mi dinero va a estar dentro del chip, si toda mi identidad va a estar dentro del chip? ¿Qué puede hacer una persona a nivel individual para escaparse? Yo no sé si puede ser un consejo comprar materiales o comprar cosas que sean tangibles y que puedan ser intercambiables. Se me ocurre, por ejemplo, la plata y el oro, que pueden ser una alternativa al dinero, ¿no? Y que sabemos que siempre tienen valor. Bueno, lo que es la plata y el oro siempre han sido el recurso donde se ha refugiado todos los grandes capitales cuando ha habido época de crisis. Es decir, eso es un gran refugio siempre. Lo que son las redes, hay algo que está en el aire. Quiere decir, lo mejor siempre es tener algo tangible, algo físico. Es decir, tener oro, tener plata, incluso tener una vivienda, aunque te puede ser requisada por el gobierno y tal, lo mismo que el oro, te lo pueden robar igualmente. Pero lo mejor yo pienso que sigue siendo lo más antiguo, que es tener algo físico, tierra, oro o plata. Yo pienso que para las personas que tienen un gran capital, esa sería de alguna manera el refugio. Pues Pedro, lo vamos a dejar aquí. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Vamos a recordar, si te parece, tu canal de YouTube. Lo están viendo ahora mismo nuestros televidentes. Es El Arconte. Ahí diariamente o casi diariamente, Pedro, pues subes muchísima información muy interesante. Haces análisis de diferentes noticias y creo que también estás en Twitch y en alguna red social más, ¿verdad? Sí, en Twitch y también en elarconte.com y en elarconte.tv. Lo que sí hay que tener claro que todos estos grandes eventos que cambian la historia del mundo no están protagonizados por pangolines ni por cuatro cabreros que se reúnen en Afganistán y deciden trepar las Torres Gemelas, ni nada de eso. Quiere decir, detrás suelen estar los gobiernos y suelen ser operaciones de inteligencia a gran escala, nada más. Es decir, otra cosa lo que nos cuenten, lo que nos quieran contar. Y gracias también a vosotros por invitarme. Lo dicho, seguiremos hablando de esto porque, como bien decías, en los últimos 20 años se ha hablado, ahora ya es algo más real. 3 o 5 años podremos ver estos implantes ya en el cerebro de algunas personas, así que nada, nos seguirás informando. Muchísimas gracias. Hasta luego.